Sigo hasta ahora conversando con el diputado de la Asamblea Nacional, Julio César Reyes, por el Estado Barinas del Partido Avanzada Progresista. Ya hay varias preguntas o comentarios a través de nuestra cuenta Twitter, pero quiero brevemente, vamos a aprovechar el tiempo de preguntarle qué opina de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro ayer contra varios funcionarios del gobierno venezolano. Bueno, el gobierno ha tratado de involucrar las sanciones con el tema país y son sanciones personales, son sanciones a funcionarios, exclusivamente a funcionarios. Bueno, los funcionarios tendrán el deber de enmendar o ripostar todo ese argumento. Bueno, que ya el presidente Maduro dijo que era una dignidad que los sancionaran. Pero en tal caso son a funcionarios, porque han tratado de confundir que son sanciones contra nuestra Venezuela. República Bolivariana de Venezuela, y no es así, son sanciones exclusivamente a funcionarios, a personas, específicamente. Quiero hablar sobre el tema de la emergencia educativa y el decreto de emergencia económica que ustedes también han emitido un pronunciamiento. Ya son más de 10 decretos de emergencia económica en los últimos 2 años que se han establecido, o casi 3 años. Me gustaría saber en qué estatus queda eso, más allá de lo que ustedes se pronuncian o hacen en la Asamblea Nacional, visto el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, nosotros, cumpliendo nuestro deber constitucional, nuestro deber como parlamentarios, como diputados de la Asamblea Nacional, hemos hecho lo propio. Hemos rechazado y emitido esos proyectos de acuerdo donde declaramos como nulos esos decretos de emergencia, y son nulos de toda nulidad. Son más de 11 decretos de emergencia. Recordamos que el primer decreto fue un decreto, bueno, para salir porque había un problema inflacionario. No estamos en inflación todavía. No estábamos en hiperinflación. Estamos en inflación. Y bueno, ese decreto de emergencia, otras medidas allí, ilegalmente, porque nuestra Constitución, esta Constitución, de la cual muchas veces muestra el gobierno y el señor Maduro, esta Constitución es muy clara. Yo no sé si me permites, ¿cómo no? para que el pueblo de Venezuela pueda enterarse por qué nosotros decimos que son ilegales esos 11 decretos, ya más de 3 años prácticamente consecutivamente en decretos de emergencia, El artículo 338 de nuestra Constitución, en su capítulo de estados de excepción, establece lo siguiente, en el segundo párrafo, dice: podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la nación. Su duración será de hasta 60 días, prorrogable por un plazo igual, es decir, por 60 días más. Después de ahí no puede hacerse de acuerdo al texto constitucional. Y dice también que la aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional, y una ley orgánica que regulará los estados de excepción y determinará las medidas que puedan adoptarse con base a los mismos, realizada por la Asamblea Nacional. Esto lo dice el texto constitucional, esto lo viola permanentemente el gobierno. Por eso nosotros desde la Asamblea Nacional tenemos que rechazarla, condenarlo y declarar la nulidad, y por supuesto emitir a todos los cuerpos acreditados en el país sobre la ilegalidad de estos decretos de emergencia. Ahora bien, no tanto que hay una violación flagrante a nuestra Constitución. Cuando se quiere modificar la Constitución para el mes de diciembre, por ejemplo? Bueno, ya se está hablando extraoficial. Ese es otro tema que podemos conversar. Yo quiero complementar tu pregunta, que no solamente es que hay una violación a nuestra Constitución, pero vamos más allá. ¿Para qué han servido esos decretos de emergencia? ¿Para qué han servido? ¿Cómo está el país? La crisis cada día es más agobiante a los venezolanos. El colapso de los servicios. Yo puedo hablarte por mi estado Barinas, a quien saludo de este programa, a nuestros electores. El servicio, el gas. Cada día hay trancas, si no lo sabe el gobierno, trancas en las diferentes troncales, en las propias avenidas y calles de la ciudad de Barinas, porque no hay gas doméstico. El problema de la electricidad, el problema del transporte público, más del 80% del transporte público paralizado. Los barineses tienen que ir como está ocurriendo en todas las ciudades, no es una excepción o no es un caso aislado lo de nuestra Barinas, es en toda Venezuela. El caso de las llamadas perreras, donde bajo sol, bajo lluvia, andan allí montados. Hace pocos, yo voy a Barinas los días jueves, el viernes pasado, bajo lluvia, montándose una mujer embarazada en un camión para hacer uso del transporte. Ahora, ¿para qué entonces estos decretos de emergencia, señor Maduro? ¿Para qué? No han servido para nada. Aparte de violentar esta Constitución, lo que ha hecho es que la crisis se profundice, tenemos un esquema hiperinflacionario y esa espiral continúa.
De tal modo pues que nosotros seguiremos en el Parlamento denunciando, condenando y rechazando cada vez que haya una violación a nuestra Constitución. Vamos con preguntas de nuestros televidentes que están ávidos de también conocer ciertas opiniones. Le pido contestar puntual para que dé oportunidad de mayor participación. Dice Wilmer Peña, ¿cómo se explica, aquí hablando de otro ámbito, pero es menester que le pregunte, ¿cómo se explica que Henry Falcón en mayo desconoció los resultados electorales y Avanzada Progresista volvió a inscribir candidatos para las municipales sin coherencia? Le pone acá. Bueno, nosotros siempre hemos hablado, hemos sido coherentes en eso. Nosotros hemos sido proclives a la participación. Y siempre, y tú hacías una pregunta importante, creo sobre el tema del texto constitucional. Del texto constitucional, exacto, la modificación que fuese de la Constitución. a un referendo aprobatorio tal como dice el texto. Es una interrogante que debemos hacer los venezolanos. Pero nosotros, por supuesto, iremos y participaremos y diremos no a cualquier texto constitucional que dé o intente desconocer o cambiar esta Constitución. De tal modo que la participación siempre está allí, es un método democrático y nosotros lo vamos a utilizar. Dice acá Luis, bueno, con una cantidad de números allí en estas cuentas de Twitter que a veces son muy largas, dice, interrogante, ¿qué políticas operativas tiene prevista la oposición cuando el gobierno saque la Constitución ilegítima? Eso es un hecho, necesitamos operatividad, no medidas administrativas. ¿Qué le responde? Bueno, hay que operarse, ir a la calle, enfrentar eso, ¿y cómo se hace? Participando de él. Si nos quedamos diciendo, criticando, igualito entonces se va a un proceso y terminan aprobando algo que sería bien terrible para la República. Dice Kleiber Nieves, pregúntale al diputado qué gestión ha hecho por la problemática del agua en algunos sectores de Barinas, Palacio Fajardo. Hemos hecho, incluso a mí me correspondió, si no lo sabían, investigar toda la crisis de agua cuando me correspondió ser presidente de la Comisión de Ambiente, y allí qué ocurrió, y nosotros lo denunciamos. Enviamos eso a la propia Fiscalía General de la República, los recursos que se robaron. Allí había que ampliar en Barinas la planta potabilizadora de agua, para el barinés, para el paisano que me está haciendo esa pregunta. No lo hicieron. Hay una capacidad de unos 513 litros por segundo, se requiere mayor capacidad de empuje, de producción de agua, no lo hay porque los dineros se desviaron, pues, y así ocurrió en la planta Alejo Zuluaga de Valencia, en las otras plantas de potabilizadoras de agua de otras ciudades, y nosotros interpelamos en ese momento, no habían hecho declarado lo de este ilegal desacato a la Asamblea Nacional, interpelamos a todas las autoridades de aguas del país, y luego de la investigación que hicimos en conjunto con la Comisión de Administración y Servicios, presidida en ese momento por Stalin González y mi persona, y luego enviamos eso a la Fiscalía. Hicimos el trabajo correspondiente y desde la Asamblea seguimos atacando ese problema. Pronto vamos a llevar un debate sobre esta crisis de agua que se ha profundizado desde aquel año 2016, ahorita está en peores condiciones. Dice acá Luis Méndez, ustedes como Asamblea Legítima, ¿por qué siguen permitiendo que no se les considere como tal y no se les tome en cuenta? Dice al mismo tiempo Carvis Peña, diputados, ¿no debería primero resolver las diferencias entre la oposición para que puedan remar juntos hacia el cambio que el país necesita? Bueno, nosotros desde el Parlamento Nacional, que es el tema que nos ocupa, allí trabajamos bien unidos, todas las diferentes fracciones, y estamos haciendo lo propio. Estamos en una resistencia ante toda esta irresponsabilidad del gobierno, un gobierno que ha declarado, repito, es ilegal desacato por una razón, porque el Parlamento tiene funciones de control, tiene funciones de investigación y de control administrativo, control político a todo lo que tiene que ver con la administración pública, pero este gobierno no le conviene que se investigue, por eso declaró lo del desacato. Imagínate tú que la Asamblea no tuviese ese desacato. Nos haría falta tiempo para interpelar y para investigar tantos funcionarios, tantas instituciones que han desviado sus funciones, bueno, y aparte fíjese, violación flagrante de nuestras normas legales y la propia Constitución. Debo ya despedir la entrevista, pero esto me lo escribieron a través de @DerekB, Luis Carlos Angulo dice, ¿hasta cuándo tenemos que esperar para que se pongan de acuerdo y dejen a un lado sus apetencias personales para una unidad, para en unidad salir de esta pesadilla? Yo he sido lo profundamente autocrítico, y lo puedo decir, creo entender a la preocupación del televidente, de quien nos está observando. Ciertamente, y lo vuelvo a decir aquí, es hora de dejar los cálculos políticos, es hora de dejar el tema partidista. Bien. Pensemos en nuestro país, el país reclama de verdad esa gran unidad nacional de todos para poder rescatar a nuestra patria y conducirlas por sendero y por derrotero de prosperidad y progreso para todos los venezolanos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Su cuenta Twitter cuál es? @Julio César R. Allí lo tienen para que le escriban y lo sigan. Allí lo tienen. Bien.